Hola, hola, bendiciones en este lunes 3 de octubre del año 2022, lunes de una feria de la semana 27ª del tiempo ordinario. Les saluda a su hermano en Cristo, Isaac González, y bueno, parte de la formación o en lo que es nuestro proyecto Humilde para Dios, Escuela de Formación Sal y Luz, vamos a reflexionar un poco sobre el texto del Evangelio que hoy tenemos, que es continuando el texto de Lucas. Dice que hoy pues es un texto que para algunos es muy conocido, que es una parábola que responde a una consulta. Dice Lucas que un doctor de la ley se aproxima a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús obviamente comprende, porque es un doctor de la ley el que le está consultando. Se supone que ellos conocían, bueno, se supone no podemos ser mezquinos. Ellos conocían toda la letra de la ley, él sabía de lo que estaba hablando. Entonces a la pregunta de Jesús le responde, le responde el doctor de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces dice Jesús: ok, haz lo mismo, haz eso y llegarás justamente al sentido de la ley, de la vida. Y entonces, pues ante esa otra pregunta, vean qué interesante la contrapregunta que le hace el doctor de la ley: ¿y quién es mi prójimo? A veces una de las realidades más complicadas de nuestra experiencia de fe no está en darnos cuenta quién es Dios, aunque a veces nos generamos algunas ideas equivocadas de lo que podría ser Dios, sino más bien sobre nuestra relación con el prójimo. Se nos olvida que al final la experiencia de fe, la experiencia cristiana enmarcada en el tema de la cruz, tiene dos dimensiones: una realidad vertical, pero también una realidad horizontal, que es el caminar con nosotros todos juntos como hermanos. Y bueno, de ahí la pregunta interesante que genera este doctor de la ley. Tenía claro quién era Dios, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque hay muchas realidades de prójimo y a veces muchas reflexiones alrededor de él. Y en eso Jesús le responde como en esta parábola que conocemos como la del buen samaritano, que tiene detalles interesantísimos. En primer lugar, el lugar. Dice el texto que del camino de Jerusalén hacia Jericó. Recordemos que Jerusalén era el centro por excelencia del culto del pueblo judío. De hecho, Jesús mínimo debía ir 3 veces al año a celebrar lo que se conocían como las fiestas de la peregrinación. Debía celebrar la Pascua, tenía que celebrar la fiesta de los tabernáculos y tenía que celebrar Pentecostés o Shavuot. Entonces, era como el lugar de culto por excelencia para el pueblo judío. Y dice que saliendo de ese lugar de culto, una persona cae en desgracia. Un hombre es atacado por bandidos, le quitan todo y lo dejan medio muerto a la orilla del camino. Y Jesús habla de 3 personajes que pasan. Los 2 primeros eran personajes muy conocidos dentro del ambiente judío porque era un sacerdote y un levita, es decir, personas que en su cotidianidad estaban sirviendo dentro del templo. ¿Y cuál es su acción o cómo ellos responden ante la persona que ha sido en este momento atacada? Volviendo la mirada y continuando recto. Una de las realidades más importantes de todos los católicos, que todos los cristianos en general, es que la vida cristiana no se limita a un horario o a un lugar, sino que más bien cuando participamos de la Eucaristía, terminada la misa, de hecho de ahí es la palabra misa, y acoplado al mes que estamos viviendo, que es el mes de las misiones, la palabra misa nos recuerda que del templo salimos a hacer misión, a hacer testimonio. No es que mi misión está en el templo, no es que mi misión está porque soy lector, porque soy ministro, porque soy el sacristán, porque ayudo a hacer la colecta, porque animo el canto, porque soy el sacerdote, porque soy el monaguillo, porque soy fiel y respondo las oraciones, porque voy todos los domingos y no me pierdo ni una sola misa. No es solamente eso. De ahí es donde yo me alimento y tomo la energía. ¿Para qué? Para poder hacer mi misión en mi cotidianidad, salir de ese momento de Jerusalén, de ese momento de culto, para que al afrontarme en el día a día pueda acercarme a aquel que lo necesita, en mi hogar, en mi trabajo, en la calle. Pues bien, aquellos que
estaban llamados a dar el ejemplo, pues son los primeros que, como decimos popularmente, quitan el hombro. Después aparece un tercer personaje que es tal vez el más controversial dentro del contexto en el que Jesús cuenta esta historia, porque se trata de un samaritano. Los samaritanos son aquella porción de aquel pueblo de Israel, de aquellas 12 tribus, que después del gobierno de Salomón y ante el reinado de su hijo Roboam, pues se separan justamente de la dinastía de ese reinado, pues que había sido empezado por David y después por Salomón, por circunstancias, pues podríamos decir en algunos casos hasta pues justificables, pero ellos se alejan de Jerusalén, se alejan del culto y aparte de eso empiezan a mezclarse con aquellas pues culturas que estaban alrededor, asirios, medos, persas, egipcios y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dejan en muchos casos de darle culto a Dios, sino que abren su territorio para que empiecen a ingresar nuevas doctrinas, nuevos dioses, nuevos cultos paganos. Entonces el samaritano era visto, y con el perdón de la expresión, como un bastardo dentro del pueblo, un traidor que había abandonado a Dios. Entonces, que el personaje que haya ejemplificado de mejor manera, pues lo que era verdaderamente esa expresión de amarás a Dios y amarás al prójimo fuera un samaritano, pues claramente podría ser algo muy chocante para el doctor de la ley. De hecho, a mí me gustaba mucho cuando estaba más pequeño ver unas series bíblicas que eran se me olvida en este momento la casa que las producía, creo que era Family Home Office, algo de Home Entertainment, algo así, donde cuando Jesús le pregunta al doctor de la ley quién había tenido más misericordia o quién había actuado según la ley, él no podía decir la palabra samaritano, les resultaba chocante por esto que estamos explicando. Entonces, vean qué interesante cómo Dios se logra manifestar, incluso en aquellos que podríamos decir que son descartados del tema de la fe. ¿Pero por qué? Porque no se trata únicamente de estar metido al templo, sino de que del templo llenar mi corazón. Un último tema y una última reflexión al respecto, porque ahorita hay muchas frases de que Dios no es religión, sino relación, que la mejor religión es ser una buena persona y todo eso, que son frases que son muy bonitas, pero son de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de ser buena persona en el entendido de tener buenas acciones, sino ser buena persona en la línea de la santidad, que la santidad se marca de una relación constante con Dios. Y esa relación constante con Dios se llama religión y se refleja en actos concretos. No solamente en el hacer el bien, que evidentemente ya lo decía Santiago, la fe sin obras está muerta, sino también en acciones, cultos y momentos que me permitan intensificar mi relación con Dios, como la Eucaristía, la oración, la liturgia, la oración, la lectura de la Biblia y demás. Entonces, no se trata de ser únicamente bueno a nivel de que hago ciertas cosas, porque no somos únicamente una ONG, sino también entender que estamos llamados a llenarnos de Dios para poder llevarlo a los demás. No solamente sanar las heridas físicas o las necesidades materiales, es también poder llevar una luz espiritual, llenar vacíos espirituales. Entonces, tengamos mucho cuidado con el uso de esas frases, porque muchas de esas frases al final nos terminan alejando del principal lugar donde es necesario que yo me llene de Dios para poder servir, como lo es la Eucaristía. Entonces, pidámosle a Dios la capacidad de llenarnos de Él constantemente, cada domingo, cada actividad que tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él, para poder llenos de Él llevar a los demás, porque al final lo único que podemos dar, como decía San Pedro, no tengo ni oro ni plata, solo te puedo dar lo que tengo, que es el poder de Cristo Jesús, y es lo único que necesitamos, para que de esa manera poder compadecernos, compartir con aquel que está en este momento mal, y ser testimonio y signo de luz para ellos. Bendiciones.